Bueno, muchachos, entonces empecemos. Bueno, crisis febriles o convulsiones febriles. Voy a dejar la pantalla así porque pues me dijeron que la hiciera así como de un poquito de como de rapidez. Entonces, pues para ayudarme, bueno. Entonces, este tema es algo que es muy frecuente en urgencias pediatría, en la unidad de urgencias. Vemos que todos los días llegan entre 1 y 2 pacientes. Esto es una emergencia neurológica, digamos que la más sencilla, la más breve. ¿Por qué? Porque ahora se van a dar cuenta que cuando uno tiene un paciente de estos es más el susto que tiene que lo que realmente le va a pasar al paciente. Entonces, esta charla es muy sencilla, pero es muy importante porque cuando a uno como padre le sucede que está con su hijito y le empieza a dar fiebre y te convulsiona, pues es muy angustiante, te genera mucho estrés. Uno piensa, ¿será que es que mi niño es epiléptico? Está enfermo gravemente, tiene algo en la cabeza. Pero realmente las convulsiones febriles, que son las simples, las sencillitas, pues no hay mayor problema. ¿Listo? Entonces aquí damos pues las gracias a Andrés por la presentación. Mi nombre es Alejandro Durán, eh, pediatra, coordinador de urgencias pediatría de ustedes. Creo que con algunos ya pasaron por aquí, ¿no es cierto? Mateo. Creo que algunos ya pasaron. Bueno, cuando tengan alguna duda, pues de una intervienen. Hablan porque como no estoy viendo quién levanta la mano, entonces pues me informan de inmediato. Bueno, esto ya fue lo que les dije. Entonces, ¿cómo se define una convulsión febril? Es un evento que es de carácter tónico-clónico con fiebre. Regularmente se ha dicho que era entre los 6 meses, 5 años y medio, pero esos rangos se han venido ampliando. Inclusive después, desde el segundo mes, desde el primer mes, perdón, hasta los 6 años se puede presentar la convulsión febril. Y es muy importante que una convulsión febril no se acompañe de infección intracraneal, es decir, que no tenga meningitis o que no tenga pues encefalitis, algo pues una infección adentro de la cabeza, que no tenga alteraciones sistémicas metabólicas, porque pues si tiene, por ejemplo, una hiponatremia, ya eso es diferente, eso es otro contexto, pero ahora como cuando vamos a ver cómo son las manifestaciones de la enfermedad, pues vamos a darnos cuenta que es pues el enfoque muy sencillo. Y pues obviamente que no vaya a tener una historia previa de epilepsia, es decir, es un niño sano. Bueno, dentro de la epidemiología, eso puede verse en un 2 a un 4% por lo general, en algunas poblaciones puede ir hasta niños, hasta el 15% de la población de niños menores de 5 años. Recuerden que que estas convulsiones causadas pues por la fiebre, más allá de esta edad no se da. Y pues cuando uno es adulto, uno no le da convulsión por fiebre. Si uno convulsiona porque tiene fiebre, es pues por otra cosa. Es un tema totalmente diferente. Su incidencia máxima es entre los 12 y 18 meses. Es como el pico donde tenemos que los niños les dan estas convulsiones. Y es un poco más frecuente en el género masculino, de 1.5, 1.6 veces a 1 sobre las niñas. Puede variar sobre etnias o regiones geográficas. Y después de que un paciente ha convulsionado una primera vez, puede volver a convulsionar un 33%. Es decir, que uno de cada 3 puede volver a reincidir en las convulsiones. Entonces, vemos que convulsión, 2 de 3 nunca más vuelven a pasarle esto. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Son las infecciones virales, las que tenemos ahí en el tablero. Estas infecciones son las más comunes. Sin embargo, muchas quedan sin catalogarse
qué fue lo que pasó. Simplemente fue alguna virosis o hay niños que tienen infecciones urinarias y se vuelve como más frecuente este problema. Hay un umbral pues, de convulsión que determina la relación entre estímulos excitatorios y inhibitorios del cerebro y que describe que una persona pueda ser susceptible o no para que convulsione. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cada persona, cada niño tiene como un punto que es más bajo o más alto para que convulsione en su vida. Los que tienen que llegar a ese punto más alto, pues seguramente nunca van a convulsionar y hay unos que convulsionan más fácilmente cuando les da fiebre. Esto es súper importantísimo. Se han encontrado pues que estos genes que vemos en pantalla tienen mayor susceptibilidad genética con una herencia autosómica dominante en familiares de primer grado. Entonces, es mucho más frecuente encontrar que un niño que convulsiona por fiebre, su papá o su mamá convulsionó por fiebre en su etapa de niñez. Igualmente, si tiene un hermano que convulsiona por fiebre, pues también este es muy probable que convulsione. De poderle decir a un papá exactamente cuánto es la probabilidad de que convulsione, cuándo vaya a convulsionar, o sea, eso es indeterminado. O sea, nunca podemos decir, puede volver a convulsionar, va a convulsionar tal día, si le dio fiebre va a convulsionar. Nada, no se puede saber nunca jamás. Pacientes con las vacunas, se ha visto pues que hay mayor riesgo con la DPT, sobre todo con esas que son, hay dos tipos de vacunas de DPT, una que son las normales, que son las celulares, y las otras que son las que no paga, que son las que no ofrece el gobierno y que tiene que uno pagarlas, que son las acelulares. Entonces las que son celulares tienen mayor riesgo de que se la pongan y el paciente convulsione. Entonces, estos pacientes, niños que convulsionan porque les pusieron este tipo de vacunas, toca buscarles las acelulares. Otros factores de riesgo son la exposición perinatal a nicotina, niveles plasmáticos de ferritina menores a 30 o pacientes asmáticos. Dentro de la fisiopatología, ¿de qué se habla? Uno, de la inmadurez cerebral de los niños. Aquí, ¿por qué convulsiona un niño y no un adulto? Uno, porque se ha visto pues que hay menor mielinización, puede haber apoptosis del exceso neuronal y había aumento de la complejidad sináptica. Entonces, todo eso, más una predisposición genética y la presencia de fiebre por X, Y o Z, ¿esto qué va a hacer? Simplemente que haya un cortocircuito en el cerebro del niño y ¡pum!, convulsione. Pues algo muy importante que tenemos aquí es que un niño no te va a convulsionar con 39-40, sino que la gran mayoría de convulsiones se da con el ascenso rápido de la temperatura. Entonces, son niños que llegan a urgencias y todavía ni siquiera tienen fiebre, apenas están con 37,5, 37,6, van como subiendo y convulsionaron. Entonces, es por el ascenso de todas esas sustancias químicas de la fiebre, aunado pues a esto que les estoy comentando, a esta susceptibilidad, que los niños van a convulsionar. Entonces, simplemente es una sumatoria de factores que llevan a que el niño convulsione. ¿Listo? ¿Qué les iba a decir aquí? Algo muy importante es que por lo general estas convulsiones son corticas, no van a dejar secuela en el paciente, es decir, ahora vamos a ver otras cosas, pero les voy adelantando pues que un niño que quede epiléptico, pues por esto es extremadamente raro o ya tenía su base genética de que de ser epiléptico, pero estas convulsiones son benignas de la infancia, entonces no va a haber mayor problema. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que la más frecuente es la tónico-clónico generalizada, la que se mueve todo el paciente, puede tener cialorrea, se le puede mover los ojos hacia atrás, hacia los lados, la típica convulsión de siempre, de toda la vida, la que ustedes han escuchado. Inicialmente puede tener un llanto
aquí, o un grito, eso los pacientes, los papás lo refieren mucho, primero como que gritó y después se quedó como que perdió el conocimiento, se puso tieso y después presentó los movimientos. Pueden haber fases de clonías o sacudidas rítmicas y no, después de que pase la convulsión, el paciente se queda dormido, tranquilo, como se queda pues en el estado posictal. Pero también, no solamente es el que se mueve como el epiléptico normalmente, sino que también pueden haber crisis atónica o hipotónica. Entonces el niñito está bien y como que se desploma, como que se sincopió, pues. Entonces, eso también puede ser una convulsión. Entonces, no solamente es la del movimiento pues típico, sino que puede ser un niño que tenga como un síncope y se desmaye, pero ya ahí viene la fiebre. Bueno, entonces aquí hay que dividir las crisis febriles convulsivas en simples y complejas. Esto es muy importante para poder hacer el diagnóstico y eso nos va a pautar para dónde vamos. ¿Listo? Duración de las simples menor a 15 minutos, de las complejas mayor a 15 minutos. Las simples no recurren en 24 horas, las febriles complejas sí. Tipos de crisis simples, tónico-clónico generalizadas, tónica, las que les mostré ahorita. Y las crisis febriles complejas, esas ya pueden ser focales. Y post-crisis el niño pues está bien o en las complejas puede ser parálisis de TOD, que es una parálisis del hemicuerpo. Entonces hace como si tuviera el paciente una ACV. Entonces, no tiene ACV, está con fiebre. Entonces, todo aquí es una sumatoria de cosas y tenemos que tomarlo con pinzas y preguntar muy bien cómo fue, sobre todo el tiempo. Cuando un niño le convulsiona a uno y pues uno no sabe nada del tema, pues eso es el susto más bravo del, de la vida. Entonces, usted está con su niñito bien y empieza a convulsionar, entonces usted el tiempo se le borra en noción. Entonces, uno que puede preguntar, ¿usted a cuánto tiempo vive del hospital? Si vive aquí, pues en las casitas de San Joaquín o al frente de Valle de Lili, pues se va a hacer muy poquito. Si dice, no, es que yo vengo de Jamundí, ok, ya el tiempo es mayor, si llega convulsionando. Entonces uno ahí le va calculando más o menos, eh, más o menos que nos va a determinar el tiempo. También otra clave que dicen por ahí es preguntarle si duró más o menos el tiempo que dura una canción, que es entre 3 y 4 minutos. Entonces, esta diapositiva es súper mega importante porque eso es lo que nos va a guiar para todo. Entonces, aquí sí necesito que por favor le pongan mucho cuidado y la estudien bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando dice focales, ¿a qué se refiere? ¿A que se mueve nomás una Focales, parte focales es que se de... mueve solo una parte, por ejemplo, está moviendo solamente un brazo o solamente una pierna o un hemicuerpo. Listo, profe, muchas gracias. Dale, cualquier cosa pueden preguntar. Bueno, listo, entonces sigamos. ¿Cuál es el diagnóstico? El Profe, qué pena, diagnóstico, dime, profe, qué pena, es que tengo una pregunta. claro, Eh, es que pues te habías dicho anteriormente que si pues o sea, que las convulsiones febriles no tienen, pues no deberían dejar secuelas, ¿cierto? Pero en el no, caso, o sea, en el caso de tener pues una crisis febril compleja, eso pues se consideraría que es una crisis febril o ya se tendría que hacer otro estudio, por lo que ya pues tiene la parálisis de TOD y eso. ya lo vamos a ver. Ah, ok, Igualmente, la compleja no te va a dejar secuelas, pero vamos a guiarlo por otro lado. Listo, ya ahorita en el listo, diagnóstico y eso, en el tratamiento, vamos a verlo. Bueno, listo, profe, gracias. dale. Si no te queda claro, después vuelve y me pregunta, no pasa nada. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues con la historia clínica, eso es lo número uno que vamos a hacer.
Por eso les insistía tanto en la diapositiva anterior, preguntar cómo, cuándo, qué pasó. Al examen físico, por lo general estos niños llegan en posictal, la mayoría ni siquiera alcanza a llegar a urgencias convulsionando. O la otra es que llegue, que esté ahí en salita de espera y convulsionó por fiebre. ¿Listo? Entonces, las crisis asociadas a fiebre, lo que dijimos ahora, edad entre 3 meses y 6 años, que no tenga una infección del sistema nervioso central, que no tenga un desorden metabólico y que no tenga crisis, que no tenga historia de crisis afebriles, es decir, que no tenga epilepsia. ¿Listo? La mayoría de estos pacientes, cuando llegan, la fiebre apenas está empezando, está en menor de 24 horas. Entonces, aquí los exámenes, la mayoría, según ahorita vamos a ver, son innecesarios. Los exámenes se deben pedir según lo que el niño tenga. Es decir, ha tenido infección urinaria, ahorita está con fiebre y convulsiona por primera vez, pues usted lo va a enfocar por ahí como una infección urinaria, entonces tendrá que pedir un parcial de orina. Si tiene 3 años y le dio fiebre hace 1 hora y convulsionó, pues ¿qué exámenes le va a pedir? Pues nada. Si el paciente se recupera bien, no pasa nada, no hay necesidad de pedir ningún examen. Entonces, según la historia, las características, lo que hablamos ahora, preguntar si tiene antecedentes familiares, ver que no tenga pues historias pues de historia de inmunosupresión, que no tenga alteraciones neurológicas o retraso en el desarrollo. Por ejemplo, hay niños que son prematuros y son más susceptibles a que convulsionen porque esos niños tuvieron por lo general hipoxia cerebral. El examen físico, vamos a hacer un examen físico completo de los pies de la cabeza a los pies, evaluando boca, oídos, garganta, todo, hacer signos meningios es súper importante y verificar que el paciente esté bien. ¿Listo? Entonces, cuando llega un paciente, usted lo primero que va a hacer es hacer la historia clínica, verifica a ver en qué condición llega, si ya ha pasado la convulsión, lo deja en observación, lo mira, reevalúa posteriormente para verificar de que el paciente sí se mejore. Por lo general estos niños convulsionan y a la hora ya están despiertos jugando. ¿Listo? Bueno. Acá nos colocan punción lumbar. Punción lumbar. No le vamos a hacer punción lumbar a todo niño que convulsione con fiebre. Esto está muy debatido. ¿Listo? ¿A quién sí se la vamos a hacer? A los pacientes que tengan signos meningios. Recordar que los signos meningios aparecen después de los 18 meses. Cuando se cierran las fontanelas, ahí aparecen los signos meningios. Entonces tenemos la rigidez de nuca, el Kernig, Brudzinski. ¿Ya? Entonces, si nosotros sospechamos que la cosa es meningitis, pues tenemos que hacerle una punción lumbar necesariamente. Si tenemos niños entre 6 y 12 meses de edad que no tengan vacuna para hemófilos influenza o estreptococo, o que no conozcamos su inmunización, debemos hacerle punción lumbar. Que venga recibiendo algún tratamiento antibiótico que puede mascarar una meningitis, bueno, eso también depende mucho de cada paciente, no es estrictamente necesario, todo depende de la evolución. Entonces, aquí les adelanto una cosa. Anteriormente, cuando teníamos un paciente con una convulsión febril compleja, es decir, convulsionó ahorita y digamos a las 4 horas volvió y convulsionó. ¿Cuál era nuestra idea? Lo primero que, la palabra que nos venía a la cabeza era punción lumbar. ¿Listo? Punción lumbar era lo primerito. Pero eso también ya se ha estado estudiando y se ha reevaluado. Entonces, ¿qué hacemos? Observar el paciente. Digamos, el paciente vuelve y convulsiona una segunda vez y nosotros decimos, bueno, esperemos, verifiquemos. Si el paciente se levanta otra vez, está bien, podemos dejarlo en observación y parar la cosa. Pero si usted en una segunda convulsión desea hacer la punción lumbar, no está mal. ¿Listo? Lo pensó, se la va a hacer, le va a descartar, es por el bien del paciente, hágale. Pero, como les digo, ya ha habido estudios en que dice que observa el paciente y si no está deteriorado neurológicamente puede esperar. El año pasado tuvimos un paciente con COVID positivo
convulsión febril compleja y me lo dejaron pendiente para hacer punción lumbar. Yo lo vi al otro día en hospitalización, pero ese niñito estaba brincando, saltando, jugando, interactuaba, todo completo. Entonces, con el infectólogo decidimos, oye, ¿para qué lo vamos a someter a una anestesia, a chuzarle la espalda? Si el paciente está bien, esperemos. Al otro día, paciente perfecto, sin fiebre, sin convulsiones, nada, lo mandamos para la casa. Entonces, fíjese que todo aquí va, es como dependiendo de cada paciente. ¿Listo? ¿Les queda claro lo de la punción lumbar? Sí, profe. Listo, muy bien. Estudios de laboratorio. Solo se deben realizar ahí como está en rojo para determinar la causa de la fiebre, no por la crisis, que es muy común, convulsión por fiebre, hemograma, PCR, electrolitos, parcial de orina, gramo urocultivo, un montón de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar lo que les he dicho, muchachos. Si el paciente está bien, pues ¿para qué exámenes? Lleva 1 hora de fiebre, no es necesario. Si ya lleva un poquito más de tiempo, si vemos que el estado post-crisis se aumenta, si tiene signos de deshidratación, si había vomitado, pues tómele lo que dice ahí, hemograma, PCR, glicemia, electrolitos. Bueno, una cosa aquí que les hago salvedad es que si el paciente no llega convulsionando en el momento o está en posictal, tómele una glucometría. Eso no le niega a nadie porque es un examen barato, rápido, sencillo y es muy útil. Entonces, simplemente debemos una glucometría y sale. Bueno. Riesgo de bacteremia oculta menores de 24 meses, lactante con fiebre que hayan presentado crisis o no. Bueno, ahí ya tomar hemocultivos y todo eso depende. Depende porque vamos a determinar qué paciente, el estado de gravedad que tiene el paciente. Electroencefalograma, no, le vamos a pedir un electroencefalograma a un niño previamente sano con una crisis convulsiva febril simple. ¿Listo? Bueno. Neuroimágenes. Neuroimágenes no vamos a tomarle. ¿Listo? No vamos a tomar neuroimágenes porque en una crisis febril no es necesario. El paciente, acuérdese que el paciente está bien. Bueno, entonces tenemos que, cuando pedirle una neuroimagen, cuando sospechemos de una lesión estructural, o sea, de la cabeza, cuando persistan signos neurológicos focales o que tenga sospecha de hipertensión endocraniana. Es decir, que vamos a sospechar que tenga algo más en la cabeza. ¿Listo? Entonces, neuroimagen no es de rutina. No lo vamos a hacer siempre, solo si sospechamos algo muy puntual y directo. Pero en las convulsiones febriles simples, nada. Diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces, ¿qué se puede asemejar a una convulsión febril? Un paciente con escalofrío, y es común que pase. Entonces, por lo general en la crisis febril hay compromiso de los músculos faciales y respiratorios, mientras que en el escalofrío, pues ni el uno ni el otro. La crisis febril puede ser focalizada, puede ser todo el cuerpo. El escalofrío, ahí sí es muy difícil porque un escalofrío, ustedes saben que se mueve todo el cuerpo y lo puede confundir a uno. Pero en la febril sí se pierde el estado de conciencia, mientras que en un escalofrío, el niño sí sigue normal. Y en la febril, los movimientos son repetitivos y no paran, mientras que en los escalofríos sí pueden ceder con el contacto físico o con bajando pues, la temperatura y el niño pues realmente está despierto todavía. ¿Qué debemos diferenciar? Infecciones del sistema nervioso central, obviamente pensar en meningitis y encefalitis, si tenemos una compleja o si tiene signos meningios también. Entonces, esto son las cosas que tenemos que pensar.
febril, el paciente se da cianosis, palidez, bradicardia, alteración de la conciencia. Es muy parecido a la convulsión febril, realmente es prácticamente lo mismo, que puede haberse intoxicado, que tenga un síndrome de Dravet, que es una epilepsia mioclónica grave, cuyas crisis empiezan antes de los 6 meses, son atípicas, el paciente tiene retraso del desarrollo psicomotor. Entonces aquí vemos pues como esta flechita, pero pues realmente esto no me interesa que le paren muchas bolas a este pedacito. Lo que me importa es que sepan cuándo sospechar que tenga algo en la cabeza, es decir, meningitis, encefalitis, versus una convulsión febril simple. Bueno, el tratamiento, como les decía desde hace un rato, la mayoría de las convulsiones febriles se da espontáneamente en el momento que el niño ingresa a urgencias. Es decir, ya el niño está bien. No hay que darle tratamiento con benzodiazepinas, solamente manejo para la fiebre. Si el paciente está muy somnoliento, le podemos colocar una mascarita de no reinhalación mientras que se despierta para ayudarle a evitar la hipoxia. Si la crisis ya ha durado más de 5 minutos, entonces lo primero que tenemos que hacer es el ABCDE. En el A, despejar la vía aérea. Si el paciente está convulsionando, entonces le colocamos una canulita de Guedel, nunca meter los dedos a la boca, intubar, pues realmente si el paciente está con compromiso, pues muy grave, muy severo, pues se pensará en eso, pero en un paciente con convulsión febril, pues jamás lo vamos a intubar. La B, la ventilación, pues ver que ventile bien, le ayudamos con su mascarita de oxígeno. En la C, vamos a revisar pues si tiene la palidez, el llenado capilar, la presión, los pulsos. Vamos a tomarle 2 accesos venosos, ahí tomamos la glucometría y podemos colocarle diazepam en esas dosis que está ahí. El diazepam se acepta la dosis intermedia, 0.2 miligramos por kilo está bien. Y midazolam, 0.1 miligramos por kilo, hasta 2 dosis separadas con un intervalo de 3 a 5 minutos. Si ya se está como demorando mucho, lo podemos hacer una impregnación, pero realmente pues eso en sí, pues eso no ha demostrado mucho que sirva. Sin embargo, pueden colocarle fenitoína, ácido valproico o fenobarbital en un puesto de salud. Lo que más frecuentemente van a encontrar es fenitoína. Cuando revisen estatus convulsivos, se van a dar cuenta que estos 3 medicamentos tienen un rango de dosis, los cuales todos pasan por el número 20. Entonces, el número 20 es la dosis, entonces 20 miligramos por kilo de cualquiera de los 3. Si pesa 10 kilos, 20 por 10, pues 200 miligramos y ya. Pero esto, como les digo, realmente tiene poca evidencia. Si lo quieren poner, lo ponen, pero va a ser una sola vez. No vamos a estarle colocando, a dejar pues medicamentos a estos pacientes. Y pues como para que se aseguren, a ver, pues como para evitar que convulsionen, pero realmente esto no ha demostrado que evite las convulsiones. ¿Qué tanto vamos a observar a estos pacientes? Primer episodio, menor de 18 meses. Sí, se debe, mejor dicho, yo les digo a todos, esa tablita, a todos hay que observarlos. Acaba de convulsionar, los papás están estresados, están muy angustiados. Si está de noche, el paciente llegó a las 8 de la noche, déjelo hasta el otro día, que el papá pase la noche ahí, se va a sentir más seguro, se va a sentir mejor atendido, no lo saque corriendo y con eso usted se asegura de ver que no vuelva a convulsionar. ¿Listo? Eh, eh, si ya sabemos que es un paciente pues que convulsiona siempre por fiebre, convulsionó por fiebre, lo trajeron, pero tiene fiebre 2 horas, tiene 4 años, pues dice que no es recomendable, pero como les digo, un papá se va a sentir mucho más seguro. Bueno, el pronóstico, vemos que la edad de inicio, los factores de riesgo de recurrencia, menor de 15 meses, epilepsia en familiares de primer grado, crisis febriles en niños, en familiares de primer grado, procesos febriles frecuentes, ir a la guardería, temperatura baja al inicio de la crisis. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? Sin factores de riesgo, 10%, 1 o 2 factores de riesgo, 25 a 50%, 3 o más factores de riesgo, tiene un 50% de probabilidad de que vuelva a pasar.
Entonces, ¿qué les puedo concluir de esto? 1. Emergencia neurológica. 2. Súper angustiante. 3. Hay unos factores de riesgo los cuales nos pueden explicar por qué el paciente convulsiona por fiebre. 3. No hay una lista de exámenes para cuando un niño ha convulsionado por fiebre. Los exámenes se van a determinar según la historia de cada paciente. 3 años, convulsionó hace 5 minutos y la fiebre le acaba de empezar. Pues ¿para qué un examen? Observación, maneje la temperatura. Niño de 2 meses, convulsionó por fiebre. Ah, ese está muy chiquito, entonces ahí sí le tomamos exámenes, hasta hemocultivos, punción lumbar, porque ese está muy chiquito. Esos niños menores de 3 meses, si convulsionan por fiebre, es mejor hacerle punción lumbar y descartar neuroinfección. ¿Listo? Ya si es compleja, ¿qué cambia? Lo mismo, buscar el foco de la fiebre y lo único que cambia es la punción lumbar, que ahorita lo que les decía es que depende de cada, depende pues de como el estado neurológico y de recuperación del paciente. ¿Listo? Bueno, como les dije, ese era un tema sencillo, cortico. ¿Qué dudas tienen? Doctor, una pregunta. ¿Por qué dentro de los factores de riesgo de recurrencia está asistencia a la guardería? O sea, ¿eso de qué depende? Lo que pasa es que cuando los niños van a la guardería o al jardín infantil, se enferman más. Entonces, el compartir con otros niños no es que le vaya a generar nada diferente, pues, para que se enferme, sino que lo predispone más a que se enferme más frecuentemente, ¿ya? Entonces, al enfermarse más frecuentemente, entonces va a tener mayor riesgo de que convulsione. Durante la pandemia, durante esos meses que estuvimos súper encerrados, mejor dicho, las gripas, las diarreas, todo eso se desapareció drásticamente. Ya ahorita que como que se ha vuelto un poquito más la normalidad, ya otra vez ha vuelto como a surgir todo esto. Pero esos niñitos que recién entran a la guardería, eso van el primer mes y se enferman 2 veces y así sucesivamente. Entonces, estar en el colegio es un factor de riesgo para enfermarse, pero no para que le dé convulsión febril, sino pues para que se enferme y así convulsione. Gracias, doctor. Doctor, y también la pregunta que había hecho ahorita mi compañera acerca de las crisis febriles que son complejas, que quedan con la parálisis de TOD y eso, ¿ahí qué se hace? Nada, vigilancia, porque eso es momentáneo. Los niños vuelven y recuperan su normalidad rapidito. Entonces, ahí simplemente se, ahí simplemente ¿de qué? Espera que el paciente se recupere, ¿ya? Y lo mismo, al ser compleja, determinamos la necesidad de hacer punción lumbar, sí o no. Pero no hay necesidad de hacer nada. Le colocas, si te llega convulsionando y estás con esa parálisis, pues le colocas benzodiazepina. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Nada más Pues, profe, preguntas? creo que no hay más preguntas. Bueno, entonces, el quiz. Vayan uniéndose pues ahí al quiz.
Profe, ¿puedes poner otra vez el pin, por favor? ¿Ya están todos ahí? ¿Para empezar? No, profe, ¿puedes volver a poner el pin? Ya. Es Gracias. que es que estoy acá en el cuartico de urgencia, estaban tocando la puerta. ¿Ya están? ¿Puedo empezar? Sí, profe, yo creo que sí. Bueno, vi las No, preguntas, son muy profe, sencillitas. profe, me das un segundo que yo ya estoy entrando, es que no me aparecía el numerito. Dale. Gracias. Son muy sencillas y está todo en la presentación. Bueno, esa está muy fácil. Ahí todos tienen que sacar la respuesta. Bueno, 3 pusieron la convulsión febril simple es falso. Sí tiene un componente genético, sí es generalizada y es menor a 5 minutos. Focal es compleja.